Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones por habilitar y generar estos espacios para que, incluso estando aislados socialmente, podamos seguir capacitándonos y compartiendo toda la información que tengamos y que sea útil para nuestra profesión. Mi nombre es Luciana Sommer, yo soy abogada, ejerzo la profesión en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, soy especialista en Derecho Penal y soy miembro de la Comisión también de Obra Social y Deportes del colegio. En esta ocasión, puntualmente, vamos a tener esta conversación, y digo conversación porque si bien en este medio no son posibles las preguntas o hacer acotaciones, sí quedan habilitadas las otras vías digitales para después de esta charla, para que podamos seguir en contacto. Especialmente desde un espacio del colegio que me toca coordinar, por lo menos durante los últimos años, que es el Instituto de Derecho Penal. Por lo menos hasta el 2019 fui la persona que estuvo a cargo. Vamos a ver cómo nos reconfiguramos este año cuando podamos retomar las actividades normales y habituales del instituto. Pero desde ya están todos invitados, los que quieran sumarse y los que quieran participar de este espacio. Tratamos temas como el que vamos a hablar hoy y muchos más que sean de interés para el ejercicio de la profesión. Bueno, decimos hoy que vamos a hablar entonces sobre criterios de oportunidad, puntualmente la aplicación de estos institutos en el proceso penal de la provincia de Misiones. Y en este sentido vamos a repasar algunos breves conceptos necesarios para poder estar todos en sintonía con lo que estamos hablando. En primer lugar, tenemos que recordar que en nuestra provincia nos encontramos inmersos en un sistema mixto, un sistema procesal penal que tiene características en la etapa instructoria, que es la primera parte, que responden al sistema inquisitivo. Esto obviamente se contradice con lo que nuestra Constitución Nacional determina que debería suceder en todo el país, que es responder a un sistema acusatorio. Esta es una discusión que tenemos que tener como provincia en algún momento, pero que por el momento no tenemos ni siquiera un proyecto de reforma, como sí lo tienen otras provincias que están en esta situación, por ejemplo Formosa. Recordemos que las provincias restantes del NEA, Chaco ya tiene un sistema acusatorio, y Corrientes modificó su código el año pasado, en el 2019, y está en un proceso de implementación del mismo. Si bien todavía en Corrientes rige el sistema mixto, están implementando o por implementar el sistema acusatorio ya legislado en su provincia. Nosotros estamos un poco atrasados, no tenemos siquiera proyecto de reforma, pero nada obsta que no podamos modificarlo a la brevedad. ¿Por qué es importante para hablar de los criterios de oportunidad recordar que nuestro sistema es mixto? Porque el sistema mixto se condice con prestar una especial atención a lo que podemos denominar, o lo que se denomina, conflicto secundario, no dando tanta importancia en sí a lo que es el conflicto primario. Cuando hablamos de conflicto primario, hablamos del hecho social que generó el accionar del sistema de enjuiciamiento penal. Es decir, si nosotros tenemos un sistema que mira el conflicto primario, va a tener como principal respuesta, principal finalidad, solucionar esta cuestión social que generó un delito, o de la cual nació el delito y se dio el mismo. En cambio, si miramos un conflicto secundario, vamos a estar prestando mayor atención a la mera infracción de la norma cometida por el autor del hecho. Esto también se condice con el tercer concepto, breve concepto previo sobre el que queremos hablar, que es el principio de legalidad. El sistema procesal penal mixto tiene como eje rector el principio de legalidad procesal, que implica que todo hecho delictivo debe ser investigado, juzgado y penado. El problema es que esto, que en el dicho suena tan lindo y tan justo y unifica tanto el criterio del sistema de enjuiciamiento penal, es realmente imposible en el plano de los hechos. Y no es imposible en Misiones, no es imposible en Argentina, es imposible en cualquier lugar del mundo. No basta con ver nuestro sistema procesal penal misionero, en el cual se supone que esta regla rige. ¿Se investigan, juzgan y penan todos los hechos que se cometen en la provincia de Misiones? Creo que si estuviéramos en una clase real con ustedes enfrente, la respuesta generalizada sería que no, porque la realidad es que no.
es que no es posible materialmente investigar, juzgar y penar absolutamente todos los hechos que se cometen. Y si miráramos el conflicto primario, diríamos quizás tampoco esto es necesario o es lo más acorde desde un plano de la utilidad del sistema procesal penal. Recordemos que el servicio de justicia es justamente eso, un servicio que el Estado brinda para solucionar los conflictos sociales que generan una necesidad de intervención. Por ejemplo, el sistema penal debería ser un servicio a fin de que las personas que hayan sufrido un hecho delictivo tengan una verdadera respuesta. De allí viene esta conversación siguiente que se refiere a los sistemas de oportunidad. Decimos, bueno, vamos a suponer que queremos brindar una respuesta diferente según cada conflicto que se presenta en el sistema de enjuiciamiento penal. Miramos el conflicto primario y queremos atenderlo. Existen dos sistemas de oportunidad, ¿sí? La oportunidad libre y la oportunidad reglada. El sistema libre, que es el sistema anglosajón, es aquel que podemos, por ejemplo, advertir en el sistema norteamericano. Este sistema determina que se van a aplicar los criterios de oportunidad según la discreción del funcionario. Obviamente lo tendrá que fundar, lo tendrá que explicar, estará basado en cuestiones de política criminal, bajadas de línea interesantes del Estado, en motivos interesantes del Estado, pero no tienen una regulación o una enumeración específica. Cuando sí existe esa enumeración, nos encontramos ante un sistema de oportunidad reglado, que es el sistema alemán. Este es el sistema al cual adhiere el Estado de Argentina. Nosotros, como país, lo que determinamos, ¿sí?, es que el principio de legalidad se encuentra vigente, es decir, todo hecho debe ser investigado, juzgado y penado, salvo que se aplique alguno de los criterios de oportunidad, que se encuentran específicamente regulados. Ahora vamos a ver dónde. En nuestro Código Procesal Penal de Misiones se regulan los criterios de oportunidad en el título cuarto, donde el Código habla de las partes, defensores y víctimas, puntualmente en el capítulo primero, en el que se refiere al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué esta ubicación? Porque recordemos que el Ministerio Público Fiscal se supone que es quien encabeza la acción penal. En nuestro sistema, por ejemplo, que decíamos, al ser mixto, tiene la función muy confundida con la figura del juez de instrucción. Esta es una de las características que venimos arrastrando de lo que son los sistemas inquisitivos y que aún existen en nuestra etapa instructoria. Bueno, en el artículo 60, iniciando este capítulo, se habla de los criterios de oportunidad. Y como siempre decimos en todas las capacitaciones y en todas las conversaciones que podemos mantener, lo más importante cuando estamos frente al estudio de un tema es abrir el código. En el código vamos a encontrar todas las respuestas más acertadas y aplicables en nuestro proceso. Entonces, de este artículo 60 vamos a encontrar todo lo que tenemos que saber de criterios de oportunidad. Hasta aquí estábamos en la introducción, ahora comenzamos a analizar puntualmente cómo debería suceder y cómo sucede en nuestro proceso, en Misiones. En primer lugar, el artículo 60 ya determina qué implica aplicar un criterio de oportunidad. Y aplicar un criterio de oportunidad implica que se suspenda total o parcialmente la persecución penal, es decir, esta acción penal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué decimos que se puede limitar total o parcialmente? Porque cuando lo hacemos de manera parcial se puede referir en manera limitada, solamente limitando la acción penal a algunas o varias infracciones. Por ejemplo, tenemos un caso de lesiones en concurso con amenazas y decidimos, por una cuestión relativa a los criterios de oportunidad, continuar por las lesiones que podemos probar, que tenemos medios, que es lo que realmente a la víctima le interesa que se solucione, dejando la investigación o la persecución penal en relación a las amenazas. Por otro lado, también la podemos limitar, no en el sentido de los hechos, sino en el sentido de las personas. Limitarla a alguna o varias personas que hayan participado en el hecho. Vamos a suponer que tenemos como personas investigadas en estos hechos de los que hablábamos a un padre y su hijo.
el hijo menor. Entonces decimos, vamos a continuar con la acción penal en relación al padre, dando así la respuesta a la víctima y a la sociedad, y el menor, vamos a aplicar un criterio de oportunidad. Recordemos que hay más requisitos, pero este es el fin, no uno de los requisitos, ¿sí? Este es el fin de aplicar un criterio de oportunidad. ¿Cuál? Que se suspenda total o parcialmente la persecución penal. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad? Durante toda la sustanciación de la causa, es decir, desde que la misma inicia, y hasta la fijación de la audiencia de debate. Pequeña recomendación al margen de lo que es el ejercicio de la profesión. No dejen de conversar con el fiscal para ver si se puede aplicar un criterio porque esté fijada la fecha. Eventualmente pueden existir circunstancias que permitan tener un diálogo con relación a la aplicación de un criterio de oportunidad, más allá de que esta audiencia o esta fecha ya haya sido fijada. La recomendación, siempre conversen con el fiscal igualmente, aunque ya tengan la resolución que fija la fecha de audiencia. Bien, hasta aquí veníamos con el artículo 60, que después vamos a volver sobre él, porque establece y denuncia en los distintos incisos todos los criterios de oportunidad que se pueden aplicar en nuestra provincia. Pero ahora vamos a tomar las limitaciones que están en el artículo 61, porque son también cuestiones generales que van a tener que ver con todos los enunciados de los que vamos a hablar después. ¿Cuándo no podemos aplicar un criterio de oportunidad? Nuestro código lo limita en primer lugar para los delitos que hayan sido cometidos con violencia, originados en conflictos intrafamiliares o de convivencia. En segundo lugar, para los delitos con violencia que no están dentro de este ámbito familiar, pero que están basados en una relación desigual de poder, mientras dure esta relación de desigualdad. O bien, la tercera limitación, para cuando haya reiteración de iguales delitos. Muy importante, acuérdense que siempre tenemos que mirar el proceso penal desde la perspectiva de género. Ahí torna especial importancia los dos primeros apartados de los que hablábamos. En los delitos cometidos en contextos familiares, en los que la víctima, y lamentablemente en este sentido, por la generalidad de los casos de los que hablamos, es una mujer, donde hay una relación desigual de poder, no podemos pensar válidamente en aplicar un criterio de oportunidad. No solo porque iríamos en contra de este artículo, sino también porque iríamos en contra de convenios internacionales, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará. Ahora sí, entonces vamos a entrar a conversar sobre cada uno de los apartados específicos de los criterios que existen o que están específicamente regulados en nuestro código. Decíamos, volvemos al artículo 60. Este primer apartado, lo que encontramos como A, establece casos en los que el Código Penal o leyes especiales establecen o permiten al tribunal prescindir de la pena. ¿Y por qué tenemos entre paréntesis en la diapositiva que vemos? Ver artículo 59, inciso 5 del Código Penal. Este primer apartado responde realmente a una discusión que se dio en nuestro país durante mucho tiempo. ¿Quién debe legislar sobre criterios de oportunidad? ¿Las provincias por ser materia procesal o la nación por ser materia de fondo? Durante mucho tiempo se discutió en doctrina dónde era correcto que estos criterios estuvieran legislados. Pues este apartado, junto con el artículo 59, inciso 5 del Código Penal, zanjan o responden a esta discusión, diciendo pueden estar legislados en cualquiera de los dos lugares y de cualquier manera son válidos. Vamos a ver más adelante que principalmente en el Código Penal podemos encontrar uno de los criterios de oportunidad que tiene mucha importancia porque es incluso el que más se aplica, que es la suspensión de juicio a prueba. Este criterio de oportunidad que existe en el Código Penal es exactamente igual de válido que los que existen en nuestro Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque más allá de cualquier discusión que podamos tener en cuanto a cómo legislar, este artículo habilita su validez. ¿Es necesario o no? Lo podemos discutir. Pero lo que no podemos discutir es que cualquier criterio de oportunidad, esté donde esté, es válido. Entonces, dice Código Penal o leyes especiales.
¿Por qué? Porque no solamente en el Código Penal encontramos la suspensión de juicio a prueba, sino que también en determinadas leyes especiales podemos encontrar otros criterios de oportunidad que responden a las funciones o a las cuestiones específicas que esa ley viene a solucionar. Por ejemplo, la rehabilitación del adicto, por ejemplo, las cuestiones aduaneras o tributarias en las que vamos a tener la posibilidad de dar una respuesta al hecho delictivo diferente a la pena, por lo que esa misma ley establece como respuesta posible. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, yo pregunto sí como si estuviera en una clase real. Bueno, este sistema es novedoso para todos. Siguiente apartado, entonces. ¿Cuándo vamos a poder aplicar otro criterio de oportunidad? ¿Cuál es? Cuando se trata de hechos que por su insignificancia no afectan gravemente el interés público. Se sintetiza en hechos insignificantes. Esto es lo que conocíamos siempre como delitos de bagatela. Y el típico ejemplo, que seguramente se viene hablando incluso ya desde el estudio de Penal 1, es, por ejemplo, el robo de una manzana en una verdulería. Hechos que, si bien son un delito, tienen una insignificancia tal que no amerita que se continúe con la persecución del Estado. Vamos a ver que tanto en este apartado como en el próximo, ya el mismo inciso especifica una excepción, salvo que sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo. Importantísimo, los criterios de oportunidad no se aplican en estas circunstancias, ¿sí? De cuando hablamos de delitos de funcionarios públicos. Bien, tercer apartado, cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado tornan innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena. Conocemos en doctrina esto como la pena natural. Vamos a poner un ejemplo, una mujer que manejando su automóvil choca contra una casa y daña el portón, pero que además de chocar con su automóvil y dañar el portón, queda por este hecho paralítica, ¿no? Pierde el dominio de su parte inferior del cuerpo. En este sentido, recordemos, no significa que la persona que sufrió el daño del portón después no pueda seguir la acción civil, que no pueda reclamar que esta persona haga la reparación del portón, los daños que hubieran podido generar el hecho, etc. Pero significa que la persecución penal se va a interrumpir o se va a poder dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque la pena que esta persona sufre de manera natural, perder la movilidad de las piernas, es muy superior a cualquier pena que podría sufrir ante este tipo de delitos. Nuevamente, se limita a cuando existan razones de seguridad o interés público. Por último, en esta diapositiva nada más, después seguimos con los incisos que son más, cuando la pena en expectativa carece de importancia en relación a una pena ya impuesta por otros hechos. No necesita mayor explicación, pero si yo tengo un cliente que está cumpliendo una pena privativa de libertad y que todavía le quedan 10 años privado de su libertad, y en el momento comete un nuevo hecho delictivo por el cual podría tener en expectativa 3 años privado de su libertad, pues obviamente esos 3 años estarían subsumidos dentro de los 10, y entonces la persecución penal no tendría mayores finalidades. Otro inciso, cuando existe conciliación entre los interesados y el imputado, reparó los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial. Esto tiene que ser en hechos cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, o bien en los delitos culposos. Vamos a conversar sobre un ejemplo nuevamente. Vamos a poner el ejemplo de una estafa. A mí me estafó mi mejor amiga, se quedó con dinero de la sociedad que habíamos generado, y yo en realidad no quiero que se continúe la acción penal. Me parece que el hecho de que ella pueda tener una pena, por ejemplo, privativa de la libertad, no es el fin de esta situación, o no es lo que va a solucionar esta situación, sino que prefiero que realice la reparación del daño. Podemos igual, recuerden siempre continuar con la vía civil para las cuestiones patrimoniales o pecuniarias, pero con relación a lo que es la estafa, el hecho delictivo en sí, podemos aplicar un criterio de oportunidad.
Nuevamente, hay una excepción ya especificada en el inciso, que es salvo que existan razones de seguridad o de interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad. Acuérdense también que siempre tenemos que tener en consideración el derecho a la víctima de ser oída. Entonces, en la aplicación de cualquier criterio de oportunidad, es importante escuchar a la víctima. Este artículo, este apartado, incluso lo pone de manera específica, a la reparación del daño, ¿sí? Obviamente que en la conciliación tiene que haber un acuerdo conciliatorio entre el imputado y la víctima. Bien, el inciso F habla nuevamente de conciliación, pero especifica cuando existe conciliación entre los interesados y el imputado en los delitos culposos, lesiones leves y o amenazas, acuérdense en este caso, no tienen un contenido patrimonial, pero igualmente puede aplicarse una conciliación, salvo que existan razones de seguridad, de interés público o se encuentren comprometido el interés de un menor de edad. Punto importante. Si vamos a hacer un acuerdo conciliatorio con la finalidad de que se aplique como criterio de oportunidad, lo correcto es hablar en primer lugar con el Ministerio Público Fiscal, antes de hacer incluso este acuerdo, porque desde el momento en que las partes hacen un acuerdo válido, el acuerdo va a existir, más allá de que si después no nos aplican el criterio de oportunidad, no podemos quizás ir hacia atrás con ese acuerdo porque es válido, se generó para aplicar un criterio de oportunidad. Entonces primero hablamos con el fiscal para ver si de generarse este acuerdo se puede aplicar el criterio, ¿sí? Recuerden por qué, porque el que va a definir si hay un interés público, si no hay razones de seguridad, va a ser justamente quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, que es el fiscal. Por último, cuando el imputado se encuentra afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, lo tiene que acreditar por una pericia, o tiene más de 70 años de edad y no existe mayor compromiso para el interés público. Nuevamente va a ser el fiscal quien determine o quien analice si, existiendo estas circunstancias en relación a la enfermedad incurable o la edad del imputado, corresponde o no la aplicación de un criterio de oportunidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí veníamos hablando de los criterios de oportunidad que están reglados de manera específica en nuestro Código Procesal Penal. Pero decíamos que también hay otros criterios de oportunidad. Aquí nos vamos a limitar a conversar sobre el que específicamente está regulado en nuestro Código Penal, que es la suspensión de juicio a prueba. ¿Por qué? No solo porque es el más amplio, por así decirlo, sino además, y sobre todo porque se aplica en todo el territorio nacional por estar en el Código Penal, sino además porque en nuestra provincia puntualmente es el que un mayor desarrollo ha tenido. Por ahí aplicar los otros criterios que veníamos conversando hasta ahora dependen muchísimo del criterio del fiscal con el que trabajamos y del juez que interviene en la causa. En cambio, la suspensión de juicio a prueba es un instituto que está mucho más arraigado en nuestra experiencia profesional en Misiones, entonces es el al que más uso le damos. Y bienvenido sea porque es un criterio de oportunidad que se está manejando muy bien. Bueno, ¿cuándo se aplica la suspensión de juicio a prueba? Este instituto está regulado en el artículo 76 bis del Código Penal. Vamos a recordar que todo el apartado se refiere puntual y específicamente a criterios de oportunidad en este código. Bueno, ¿cuándo procede? Procede para delitos con pena de hasta 3 años. Hay un criterio amplio que determina hasta 6 años. Este es el criterio que debemos consultar para su posible aplicación. Como decíamos hoy, no nos limitemos a los 3 años, siempre es bueno conversar con el fiscal para evaluar esta posibilidad de aplicación, incluso en delitos hasta 6. La reparación del daño en la medida de lo posible. Para que se aplique la suspensión de juicio a prueba, sí o sí tiene que haber una reparación del daño. Se discutió muchísimo en doctrina si esta reparación tenía que ser algo estandarizado, por ejemplo, para cada delito, una reparación puntual, pero en realidad esta reparación, para que sea de manera justa o tenga una respuesta justa, depende de las condiciones sociales y económicas, y obviamente, por ejemplo, laborales, del imputado.
La reparación es en la medida de lo posible. Si el damnificado no acepta esta reparación, siempre puede recurrir igualmente a la vía civil, más allá de que el criterio de oportunidad de la suspensión se aplique o no. Otra duda muy común, que está muy clara en el artículo 76. Aplicar una suspensión de juicio a prueba o solicitarla por parte del imputado no implica, no requiere ni la confesión ni el reconocimiento de la participación en el hecho o de la responsabilidad civil correspondiente. Esto no es necesario, ¿sí? No es que porque yo le sugiero a mi cliente que solicite una suspensión de juicio a prueba, le estoy diciendo confesá vos, séte responsable del hecho delictivo, en especial obviamente en relación al hecho delictivo, pero tampoco en relación a la responsabilidad civil. Si el delito con el que estamos trabajando tenía una pena de multa, para poder hacer la suspensión de juicio a prueba, tiene que haber un pago del monto mínimo de esa multa. Por último, si hay bienes que presumiblemente resultarían decomisados, al haber una sentencia condenatoria, el imputado tiene que abandonar esos bienes en favor del Estado para poder aplicar la suspensión. ¿Cuáles son los límites? Los límites están establecidos en el artículo 76 bis del Código Penal y son, primero, cuando en el hecho participó un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Fíjense cómo se condice con los criterios de oportunidad reglados en el proceso penal de emisiones. Delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Nuevamente, puntos a conversar con el fiscal, no son o no deberíamos tomarlo como algo categórico. Ilícitos reprimidos por el Código Aduanero o por el régimen penal tributario. De nuevo, recordemos, como decíamos hoy, estas leyes especiales tienen criterios de oportunidad propios y específicos que responden a las problemáticas que ellas mismas tratan. Por eso se eximen en el Código Penal de esta regulación que, si se quiere, es mucho más general y menos específica, por ende, de la materia que estos códigos o leyes tratan tan particularmente. Por último, que si bien no están en el 76 bis y están en el 76 ter, también es una limitación para la aplicación del criterio cuando el imputado haya incumplido una suspensión anterior. Es muy importante que nosotros entendamos, ahora vamos a ver qué sucede, pero que el accionar anterior del imputado nos limita totalmente a la hora de solicitarlo. Tenemos que hablar con nuestro cliente porque muchas veces esta es una circunstancia que creemos que no se va a dar a conocer y la respuesta es sí. Se va a advertir por el sistema procesal y no se va a aplicar el criterio de oportunidad. Bueno, vamos a suponer que estamos dentro de los requisitos para aplicar la suspensión de juicio a prueba, que no tenemos ninguna de las limitaciones establecidas en el 76 bis o ter para aplicarlo, y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro defendido? ¿Cómo? Esto es algo muy importante. ¿Cómo le explicamos al defendido qué va a suceder si se aplica la suspensión de juicio a prueba? Tendemos, los defendidos tienden a pensar que se terminó todo, y la verdad es que no. Recordemos que no es que se termina todo. El tribunal, al aceptar la suspensión, deberá determinar entre 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad del delito y lo que el tribunal considere, el tiempo en el cual va a subsistir esta suspensión. Vamos a poner como ejemplo que el tribunal diga 2 años, ¿sí? En esos 2 años, el imputado deberá observar determinadas reglas de conducta que se especifican en el Código Penal, como tomando de base el artículo 27 del Código, donde establece algunas determinadas reglas, como por ejemplo, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, realizar determinado curso, realizar determinada capacitación, con alguna relación al hecho delictivo, ¿no? En segundo lugar, durante ese transcurso, como nuestro ejemplo, durante esos 2 años, el imputado está obligado a no cometer nuevos delitos. Esto es un punto importante de remarcar. Por último, tiene que reparar el daño. Volvemos a recordar, en la medida de lo posible, y esta también tiene que ser una cuestión conversada, consensuada, con la víctima y con el fiscal, de manera previa.
¿Cómo hacemos entonces si queremos que se aplique una suspensión de juicio a prueba o un criterio de oportunidad en nuestro sistema procesal penal de misiones? Esto, volvemos al Código Procesal Penal de Misiones, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 61. Vamos a ponernos en carácter de defensor del imputado, ¿sí? Nosotros pedimos la suspensión de juicio, o perdón, cualquier otro criterio de oportunidad. El fiscal puede aceptar o rechazar. Si el fiscal acepta, el tribunal lo admite por auto. Recomendación particular: acérquense al fiscal previamente, conversen sobre lo que piensan proponer, entonces quizás en esta conversación nos ahorramos el rechazo. Quizás el fiscal nos da su manera de ver con relación al hecho y podemos sumar cuestiones positivas para que lo acepte. Vamos a suponer que el fiscal rechaza. Nuestro código remite a la regla del artículo 367, que son las reglas para las negativas del fiscal ante el sobreseimiento o la falta de mérito. ¿Y qué nos dice este artículo? Básicamente que lo decidirá el fiscal de tribunal oral. Esta decisión, en relación al criterio de oportunidad, es vinculante. Obviamente, recordemos que cualquier resolución que se dé en este sentido es siempre recurrible. Entonces, eso quedará para otra clase en la que hablemos de recursos. Pero por ahora el procedimiento sería este. Vamos a recordar la recomendación. En la provincia de Misiones tenemos fiscales accesibles, tenemos fiscales preparados, nuestros fiscales saben de lo que les hablamos. Entonces, acérquense, conversen con ellos previamente sobre la posibilidad de cómo aplicar el criterio de oportunidad. Seguramente vamos a poder encontrar una solución. Y terminamos esta breve conversación con este mensaje que nos parece muy importante y que siempre tratamos de tenerlo en todas las clases o en las conversaciones que mantenemos. El proceso penal no es un conjunto de trámites. No lo es, no lo debería ser cuanto menos. Nosotros somos los encargados de que el proceso penal realmente dé una respuesta social a un conflicto que se generó. Estamos hablando en el ámbito de un colegio de abogados, un ámbito de abogados que ejercemos la profesión de manera liberal, que tenemos la posibilidad de buscar las mejoras para las personas que nosotros representamos. Incluso sea como querellante, cuando estamos representando a una familia víctima de un hecho o una persona víctima de un hecho, o sea cuando estamos defendiendo a una persona que está imputada de un delito. Tenemos que buscar la manera de que el sistema de enjuiciamiento penal nos lleve a la mejor respuesta social que podemos tener en cada caso. Eso depende no solo del sistema penal, sino de nosotros como abogados particulares, que tenemos que dar la mejor respuesta a nuestro cliente. Tenemos que dar la mejor respuesta a la sociedad. Estos artículos que estudiamos hoy nos dan algunas herramientas para trabajar en este sentido. Tenemos que luchar porque se apliquen. No podemos quedarnos en el molde esperando cómo tenemos una mera consecución de trámites y de burocracias que no nos llevan a una respuesta social adecuada para el caso que nos trae. Hay que buscar la respuesta social adecuada. ¿Cómo? Olvidándonos de que el proceso penal es un mero conjunto de trámites y buscando que sea realmente un lugar de respuesta a la sociedad. Antes de despedirme, los invito nuevamente al Instituto de Derecho Penal. Si Dios quiere, vamos a reactivar pronto todas las actividades del colegio, no solamente esta, y en ese momento nos vamos a poder encontrar y vamos a poder conversar sobre esto y sobre mucho más. Cualquier duda, estoy a disposición, cualquier comentario que quieran hacer de la clase. Gracias de nuevo a la Comisión de Jóvenes y espero que nos veamos muy pronto con mejores novedades en relación a la emergencia sanitaria en la cual estamos todos inmersos. Adiós.